Nos quedamos en la solicitud de los informes a los dos registros de la propiedad. Y a ver si se recuerdan. Lo voy a anotar el tema que estoy dando hoy. Y es que 20, 22, 23, 27, 3. Sí, hoy es 29 del 3. Creo que después de Semana Santa solo vamos a tener dos clases. Entonces necesito pues avanzar hoy con este tema para que en las siguientes dos clases pues les dé otros dos temas, ¿verdad? Distintos de los pequeños, porque el largo es realmente este. A ver si se recuerdan por qué era que teníamos que solicitar los avisos al Registro General de la Propiedad. Para establecer si el causante otorgó algún testamento. Ajá, así es para determinar, gracias, es para determinar si el causante tenía pues propiedades, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad, ¿verdad? Y que les pedí pues que leyeran el 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tal vez alguien lo vuelve a leer en el tercer párrafo, por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciada? 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, porque tienes que examinar. El tercer párrafo, Lic. Por favor. Dice artículo 455, ¿verdad? Uh-huh. El tercer párrafo dice, salvo que los interesados lo presentaren, el juez o el notario pedirán el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. Muy bien, gracias. Entonces, este es uno de los documentos que tienen que presentar los interesados, ¿verdad? Los futuros herederos, para que el notario pueda determinar si existen bienes que puedan, pues, suceder, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y, pues, es mejor que las partes, pues, ya lo presenten ellos, ¿verdad? Las partidas de nacimiento, ustedes tienen pues que llevar, bueno, a ustedes, porque ustedes van a ser los notarios, van a tener que llevarles varios documentos, que se recuerdan qué documentos eran los que íbamos a solicitar. Certificación de defunción, Uh-huh. certificación de nacimiento del causante, certificaciones de nacimiento de los interesados para confirmar la ¿qué es? Parentesco. Para determinar el parentesco, ¿verdad? Y tener pues derecho, ¿verdad? Dentro del sucesorio. Porque recuérdense que a la Junta de Herederos, ¿quiénes son los que van a tener que llegar? ¿Se recuerdan que vimos? Ellos, los interesados, Ajá, según el código. Bueno, ahí tengo yo una duda, Ligda. Digamos que si se creen interesados, pero ya se dilucida en la Junta de Herederos que no son parte, pues ellos se hace constar en el acta de la Junta de Herederos. O simplemente les toma como en cuenta. pues tienen que determinar, ¿verdad? El motivo por el cual podrían ser están bisabuelos, ahí. por ejemplo. Tienen que determinar, y recordemos que hay un orden de suceder, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante. ¿Cuál es el orden que se va a ver en la sucesión? Porque estamos viendo la sucesión intestada, ¿verdad? Y si se saliera de ese orden, ya no son parte de, ¿verdad? O sea, como interesados ya dejarían de formar parte.
¿entiendes? Sí, ellos ya no, supónganse, pero podría llegar, por ejemplo, una persona que el causante le debiera dinero y tiene un documento que lo respalde. ¿Podría él llegar a la Junta de Herederos? Sí. Sí, Sí, pienso que sí. ¿Seguros? sí, ¿Y por qué dicen ustedes que sí? porque tiene un documento donde puede comprobar lo que le debía y creo que sí puede hacerlo efectivo. Por el documento que dicen ustedes que tiene para demostrar. ¿Es correcto? Ajá. Y supónganse alguien que llevara un proceso civil en contra del causante y él solicitara también ser parte en la Junta de Herederos, o sea, él quiere hacer valer su derecho. ¿Qué clase de proceso sería, Lick? Civil también puede ser, no precisamente tiene que ser un pagaré, porque él ya lo estaba ejecutando. ¿Sí podría? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Sí se puede y lo vamos a ver. Miren, pues recuérdense, a ver quién me apoya leyendo el 1078 del Código Civil. Artículo 1078. La Ujú. ley llama a la sucesión intestada en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quien heredara por partes ¿Verdad? iguales. No Ujú. obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondiera en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Vale. Ahora necesito, gracias compañerito, ¿quién me lo leyó? Yo, Fabio. Fabio, gracias Fabio. Recuérdense ustedes que, a ver, necesito que interpreten lo que acaba de leer Fabio. Así, más el segundo párrafo. Necesito que me lo interpreten. Pero que no sea Fabio ni Melissa, porque ellos todos participan mucho. Y se los agradezco, pero también tenemos más alumnos, pero tienen que colaborar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Fernando. Pues, bueno, solamente dando con lo del primer párrafo, que ¿Cómo? les van a hacer con lo del primer párrafo Ah, del artículo 1078 con la interpretación que está pidiendo. Pues acá sería, pues, ahí sí como la misma ley lo dice, ¿verdad? Todos van a ser llamados a una sucesión intestada, van a estar los hijos, ¿sí? Incluyendo los adoptivos, porque deben de estar así dentro del mismo. uh-huh. Y al cónyuge, ¿verdad? Sea sobreviviente y que se vea el derecho, ¿verdad? Y todos van a heredar por partes iguales, o sea, no se le va a dar a alguien más o menos de lo que no esté establecido o que vaya dejado la persona intestada. Y si se Así es casó como por comunidad de gananciales, ¿qué sucedería? acá de igual manera habría que validarlo porque el artículo bien lo dice, ¿verdad? El cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Uh-huh. Entonces aquí la parte ganancial no se puede tomar en cuenta porque le va a corresponder únicamente a la esposa o al cónyuge, ¿verdad? Sí, Sea hombre o mujer. ajá, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? El que, dependiendo. Que no tenga derecho a gananciales, o sea, y la segunda parte, ¿a qué se refiere? Yo interpreto que, digamos que
existe el derecho de gananciales. Pero entonces ahí tendríamos que ver si su derecho de gananciales es mayor a la cuota hereditaria que le correspondería en caso de que no existan los gananciales. Entonces se le aplica lo de los gananciales. Eso es lo que yo entiendo. Así es, ajá. Si tiene derecho a gananciales, obviamente le conviene más. ¿Por qué? Porque son todos los bienes, digamos, que obtuvieron o durante el matrimonio, digamos, se dividiría a ella, ¿no? Ajá, pero ¿qué sucedería? Supónganse, ustedes se recuerdan de los 3 regímenes de matrimonio, ¿verdad? Con los cuales se casan. ¿Sí se recuerdan? Creo que es comunidad absoluta, de gananciales, separación absoluta. A ver. ¿Quién más? ¿Cuáles son? Busquen su código, búsquenlo. Licenciada, buenas tardes. Es el régimen de comunidad absoluta, separación absoluta y comunidad de gananciales. Ajá, ¿cuál es el fundamento? Artículo 122, comunidad absoluta, separación absoluta 123 y comunidad de gananciales 124. Artículo 122, va. Para que podamos comprender, alguien que me lea el 122, el 123, el 124. Vamos a partir de ahí. Artículo 122, comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al matrimonio conyugal y se divide por partes, se divide por mitad al disolverse el matrimonio. Así es. La comunidad absoluta es que todos los bienes que se aporten, eso es algo muy importante, al matrimonio. Si yo tengo 3 casas, pero solo aporto 2 casas, ¿qué sucede? La tercera no entra en la comunidad ganancial. Comunidad de gananciales es a partir de cuándo. ¿Y son los bienes qué? No, cada quien conserva su parte, solo las ganancias se reparten. Muy buena frase. Pues todo lo que van a aportar al matrimonio, ¿verdad? A partir de ahí. Por eso ustedes se tienen que fijar bien cuando se casen, jóvenes. Porque tal vez dicen ustedes separación absoluta y de repente le va mejor a la otra persona y al momento de disolverse, ¿verdad? O comunidad absoluta y de repente ustedes tienen más bienes y no le va bien a la otra persona. ¿Cuál es el más común? El que se adopta cuando no adoptan algún régimen. Comunidad de gananciales. Comunidad de gananciales, ¿verdad? Y pues lo vamos a hacer constar en una escritura pública, nos indica aquí el artículo 125, ¿verdad? Bueno, anteriormente, cuando los menores pues podían contraer matrimonio, tenían que solicitarse pues una autorización de parte de los padres, ¿verdad? Porque, de hecho, yo todavía realicé un matrimonio así. No era muy, pues ahí sí que son los servicios profesionales los que contratan y pues la chica pues estaba embarazada y entonces se casaron y pues muy pocos matrimonios he visto que subsistan, ¿verdad? A una corta edad cuando se casan, pues no, por lo general, pues no les va muy bien. Pero el hecho es que ahora, pues ya hemos visto, ¿verdad? No sé, con ustedes, no sé si lo vimos el semestre pasado, en relación a los matrimonios de los menores, ¿verdad? Y que pues por ley, ¿verdad? Miren, realmente hoy en día muchas personas pues no contraen matrimonio, ¿verdad? Se unen, uniones de hecho, pero no realmente, no de derecho, sino que realmente es unión libre, ¿verdad? Y pues muy pocas personas, pues algo que he notado y precisamente pues platicaba con alguien hoy, es que muchos jóvenes ya no quieren ni contraer matrimonio, ¿verdad? Está
esas torres de edificios que últimamente pues se ven mucho. La verdad que ustedes van manejando y notan, ¿verdad? Que hay demasiado propiedad horizontal, ¿verdad? En muchos edificios. ¿Y cuántas habitaciones tienen? 1, 2, 3 habitaciones, ¿verdad? Son pequeños y realmente una habitación, Dios mío, piensa que tal vez no va a contraer matrimonio nunca en su vida o tal vez no va a tener familia o no sé, ¿verdad? Ustedes me explicarían mejor porque ustedes por el promedio serán de ¿qué? 20, 22 años, 23 años, ¿verdad? Y pues cuando es la primera carrera, porque hay, por ejemplo, compañeros que también, pues, también he tenido muchos estudiantes jubilados, ¿verdad? Sí, hay muchos edificios, yo me asombro porque hay muchísimos, y están carísimos, por cierto, ¿verdad? Alguien me dice, fíjate, me dice que quise comprar un apartamento porque la idea era una inversión. Y cuando pregunté, me dice, a 30 años, 12,000 quetzales. Ay, no puede ser, no te creo. Le digo, yo tenía idea de que costaban como 1,000,000 y cuestan así de contado 1,600,000. Y yo me quedé impactada porque aparte que es carísimo, ¿verdad? Realmente, no sé, yo diría que es como para estudio, no sé, porque realmente la parte mala de vivir en edificios, no sé, supongo yo que es que todo se escucha, ¿verdad? Ustedes se escucha lo de los lados y se escucha de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, Fabi. Comprar una propiedad en el aire, ¿va, licenciada? Sí, y ¿saben qué? Muchas personas no se fijan en lo más importante, que es que esté constituida una propiedad como debe de ser, porque un terremoto se da y todos van a tener un mini pedacito realmente en el aire, como dice, ¿verdad? El compañero. Y pues la verdad, como escribió alguien ahí, también pues se da la situación de lavado de dinero, ¿verdad? En lavado de dinero, el narcotráfico, sí, se ve mucho. La verdad que ya antes era menos notorio, pues hoy en día sí es bastante obvio, ¿verdad? Que existe ese tipo de, digamos, de inversiones y es por eso que es importante también, porque recuérdense que existe una ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que si ustedes no pueden probar un bien, pues han escuchado ustedes que, por ejemplo, en las audiencias hacen inclusive publicaciones de que si alguien es propietario de X apartamento, que lo demuestre, o el dinero de la providencia, tiene que determinar de dónde proviene ese dinero, tiene que demostrarlo, ¿verdad? Y como no lo van a poder demostrar, ese es el problema, ¿verdad? Porque es lavado de dinero, ¿verdad? La verdad es que yo escuché a un juez de extinción de dominio, que es muy bueno para mí. Ay, espérenme, voy a recordarme el nombre. De hecho, lo tengo en Facebook, lo tengo. Es muy bueno. Al fin está reviviendo mi computadora. Yo creo que cuando me paguen voy a comprar una computadora porque mi máquina ya no quiere ustedes. Pues la verdad es que es bien interesante todo el tema de extinción de dominio. Y pues obviamente ahorita quieren hacer de hecho pues unas reformas, ¿verdad? Conveniencia, ¿verdad? Conveniencia. Y pues es de todos de conocimiento público, ¿verdad? Que dentro del Congreso pues también hay personas que no precisamente son buenas, ¿verdad? Pero que ahí están, ¿verdad? Entonces todos van a velar por sus intereses. El Congreso de la República hay de todo ustedes. Es el organismo donde hay de verdad, de todo, de todo. Y pues están las representaciones que tienen todos ahí. Así dicen, así dicen. Realmente, pues, miren, ser candidato, hoy en día yo lo puedo ver, ¿verdad? Ser candidato a postularse a algún cargo público requiere mucho dinero, requiere muchísimo tiempo, o sea, y realmente tiene que ser algo que más allá la vocación, ¿verdad? Ustedes, yo creo que eso queda en último lugar. Averigüen ustedes, y de eso se los dejo como tarea extra. ¿Cuántas iniciativas de ley ha presentado el organismo legislativo el año pasado? Porque este año pues apenas estamos como empezando, ¿verdad? Entonces, el año pasado, ¿cuántas iniciativas de ley presentaron y cuántas se aprobaron? ¿Verdad? Eso es algo que ustedes tienen que averiguar, ¿verdad? Tienen que investigar. Y
¿Cuáles instituciones tienen iniciativa de ley? Esa es otra bien importante. ¿Qué instituciones tienen iniciativa de ley y en qué materia? ¿Y cuáles fueron presentadas? Miren, hoy en día la ventaja es que hay muchas cosas en Google y rápido lo pueden encontrar. Fabio. Perdón, se me quedó levantado. Bueno, la Universidad de San Carlos es una. Saben que yo siempre decía, el día que yo sea rector, es broma, pero eso es algo que no se ha explotado. Las iniciativas de ley de parte de la Universidad de San Carlos, y nosotros tenemos que promover la academia, la parte científica. Eso para mí es la mayor inversión que podemos tener como universidad, y tenemos muchos privilegios como sancarlistas, ¿verdad? Como institución, San Carlos tiene representación en muchas instituciones, tiene pues iniciativa de ley, es la única universidad que tiene ese privilegio, ¿verdad? Pero pues que lastimosamente no lo han explotado como debería de ser. De hecho, aquí hay una situación bien interesante en el artículo 1074. A ver quién me lo lee. Licenciada, ¿Sí? buenas tardes. Hola, Luis. ¿Sí? Ya, como dicen, ya vine. Me acabo de incorporar. Usted hablaba de iniciativas de ley y Ajá. realmente son 5 las entidades sí. que tienen iniciativa de ley. Ajá, Los tres organismos del Estado, el Legislativo, Ajá. Ejecutivo, Judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Así es. En el caso de la universidad, yo siempre digo que en las últimas 4 décadas, ni una sola iniciativa de ley, todo aquel espíritu universitario que había antes se perdió y hoy cada quien solo, como se dice vulgarmente, jala agua para su molino, ¿verdad? Uh-huh. La universidad se ha convertido en el trampolín, de verdad se lo digo, político, para lanzarse a cualquier puesto de gobierno. Realmente es una vergüenza, de verdad. La universidad no se ha dedicado, y usted ya lo dijo, al tema de investigación, y ya lo he dicho yo en otras ocasiones, la universidad, por X o Y razón, pero no, el resultado es el mismo, y tal vez es malo comparar, pero es la verdad. ¿Cuántas sedes a nivel de departamentos y municipios alrededor de la capital de la ciudad tiene la Universidad Mariano Galvez? La verdad es que siendo la Universidad de San Carlos la rectora de la educación superior, nos quedamos bien cortos porque de rectores no tenemos nada. Cualquiera que ya pasó incluso por las rectorías de la universidad tienen sus propias universidades privadas. Entonces sí, de verdad, duele en el alma y llora sangre. Eso es lo que quería comentar y siempre lo voy a comentar porque no se ve un horizonte claro. Hay el tema de corrupción no es de ahorita, eso viene de los orígenes de la vida, si lo queremos ver así tan históricamente, pero la universidad debiera dar el ejemplo en cuanto a ese tema, pero cada vez estamos peor, más hundidos, solo esperando que venga la guadaña y de repente todavía nos libramos, pero sí estamos en la calle de la amargura. Solamente, licenciado. ¿Me escucha? Celita. Pues yo no sé si me escucharon, pero a usted ya no le escucho. Sí, Luis.
Sí, se escuchó. La licenciada nos escucha. Escuchamos claro. Gracias. Sí le escuché, Sí Luz. le escuché, sí le escuché, sí le escuché, sí le escuché. Solo que tengo eco. Alguien tiene doble micrófono. A veces, me parece. Yo digo que la licenciada. Sí, ahorita vamos a componerlo. Permítanme. Que mi Ligda, solo máquina- necesito Ya estaba, Lic, apagar el ya. micrófono. Esperen. Ahora ya no se escucha, Lic. Ya se escucha bien, Lic. Ya está lista. No se escucha, Ligda. Tiene apagado su micrófono. Es que si enciendo se repite. Solo denme un chancecito. Lo que pasa, licenciada, buenas noches, es de que tiene su teléfono y su computadora al mismo tiempo. Sí. Ahorita Tal lo vez el vamos a volumen. poner. Al dispositivo que no va a utilizar, únicamente puede apagarle el micrófono, licenciada, y listo. Ahora enciende el micrófono de la PC. Tienen apagados los dos. Ustedes es que vieran que... Ahora sí ya se le escucha. Ahora sí, ¿Ahora ahora sí. Muy bien, Sí, bueno. gracias. Es que vieran que es lentísima esta computadora. Pero bueno, lo que hablaba, pues, la verdad es muy interesante, ¿verdad? La verdad es que sí nos falta mucho de explotar realmente la iniciativa de ley de nuestra universidad y pues la verdad que somos la universidad, la única estatal y la academia, pues que tenemos que luchar, ¿verdad? Por eso creo que ustedes, que son las futuras generaciones, podemos hacer un cambio positivo para nuestra querida U. Volviendo a nuestro tema, alguien que me lea el 1074 del Código Civil. Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan. Los parientes del difunto y, a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo se excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Que nos acaba de leer Fernando, el 1074 nos indica quiénes son llamados a la sucesión intestada. Según las reglas, pues, que nos indican el 1078, ¿verdad? Los parientes del difunto, ahí nos referimos al 1078, y a falta de estos, cuando no hay parientes, el Estado. Y las universidades de Guatemala por partes iguales. Entonces, esta herencia es la herencia vacante, le vamos a colocar. Porque es cuando no existen, pues, no tenemos parientes, ¿verdad? Que puedan, pues, sucedernos. Y entonces la ley nos regula que a falta de los parientes va a ser el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. ¿Cuántas universidades tiene el país? ¿Cuántas universidades hay? 23. Creo que 12, Ligda. 23, leído, licenciada. No son 23, tampoco somos tantos. Sí, son 12. 15, licenciada. Sí, pero miren, pues, ahí hay algo bien importante. ¿Qué universidades tienen facultad de Derecho? A ver, Google, alguien que lo busque en Google. ¿Qué universidades del país tienen facultad de Derecho? ¿Cuántas son?
Ligda, pero este artículo no dice las universidades que tengan derecho. O sea, la facultad de Derecho, solo dice las universidades. Ajá, sí, pero yo quiero saber cuáles son las que tienen facultad de Derecho. Alguien lo dijo hace un ratito. Solo la Galileo, creo, licenciada, que no tiene. No sé cuál otra más. Son 10 universidades. La de Galileo y la del Valle no tienen. No tiene, la del Valle tampoco tiene facultad de Derecho. Pero por eso les hacía la diferencia, porque, por ejemplo, las universidades del país que tienen facultad de Derecho sí van a integrar, por ejemplo, comisiones de postulación. Pero acá, pues, como nos dijo la compañera, solo son las universidades de Guatemala, o sea, todas las universidades que hay, que creo que sí son 15 realmente, son las que van a tener derecho. Y que lo que sucede, por ejemplo, dentro de nuestra universidad, existe una unidad que se encarga de ver los bienes que no han sucedido, ¿saben? ¿Por qué? Porque realmente por eso es importante orientar a nuestros clientes, que tampoco lo podemos dejar los sucesorios así, como a la eternidad, ¿verdad? Son 12 las que tienen facultad de Derecho. Entonces, sí tienen derecho a adquirir los bienes, porque por ley, ¿verdad? Ellos tienen derecho. Entonces, es esa herencia vacante la que van a ellos a ver. Entonces, en la Universidad de San Carlos había una unidad, no sé hoy cómo están trabajando, pero realmente existía una unidad que se encargaba de ubicar bienes inmuebles que no hubieran sucedido. Entonces, imagínense, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros con tantos bienes que realmente no han sucedido? Podríamos proyectarnos como universidad en muchísimas formas. Y de hecho, algunos de los bienes que tiene son donados o han sido adquiridos a través, pues, de esta unidad, ¿verdad? El artículo 1074 nos regula también. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, o sea, al más lejano, salvo al derecho de representación en los casos que deba tener lugar. ¿Se recuerdan de los derechos de representación? La representación hereditaria. ¿Se recuerdan? A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, va. Recordemos que está la sucesión, el orden de la representación hereditaria que está en el 929, donde el derecho de representación hereditaria es el que tiene los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que el causante, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo teniendo 3 hijos, fallece uno de ellos, pero tiene 2 hijos más esta persona que falleció, ellos van a entrar en su representación, y que existían 3 motivos por los cuales se da la representación hereditaria, que es cuando ha muerto antes que el causante por las causas de indignidad y por renuncia, así es. Entonces es para que lo tengamos bien en cuenta, ¿verdad? Porque después se nos va a olvidar, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues, el orden de la sucesión. Bueno, voy a seguir con lo demás porque necesito, pues, avanzar con este tema. Después del avalúo fiscal, a ver, ¿quién me lee el 489 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor? Artículo 489. Así es, ajá. Indica juicio oral. Cuando el imputado no reconozca su culpabilidad o bien sean necesarias otras diligencias, el juez convocará inmediatamente a juicio oral y público al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante, y recibirá las pruebas pertinentes. En la audiencia oirá brevemente a los comparecientes y dictará de inmediato la resolución respectiva dentro del acta, absolviendo o condenando. Licenciada, perdone, es el 489 del Procesal Civil y Mercantil. Así es. Pues no concuerda con lo que está leyendo el compañero ahí, porque... Son avalúos, licenciada. Así es. Es sobre avalúos. Sí, así es.
Gracias, pero sí es el del procesal civil y mercantil. A ver, ¿quién me lo lee? Jenny, ¿lo tiene en la mano? Simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos, el notario podrá pedir, por intermedio de la dependencia que corresponda, que se fije el valor de los bienes que son objeto de transmisión hereditaria, el cual se hará constar en el inventario. Así es. También Entonces, podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio. Aquí todavía dice en este Código de Hacienda y Crédito Público, ajá, de quien finanzas podrá públicas. cumplir su cometido al ser fraccionado el inventario. Sin embargo, tratándose de acciones u otros valores, el notario oficiará a la Superintendencia de Bancos o a otras oficinas competentes para recabar el valor correspondiente. Finaliza. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, este artículo voy a necesitar que lo lean así despacio. Es el Ministerio de Finanzas Públicas, solo para que tomemos nota, porque pues recordemos, ¿verdad?, de cuándo es nuestra ley, que siempre tengamos presente esto, y son los evaluadores autorizados. Hay que tener un estimado, ¿verdad?, y tenerlo presupuestado, porque a veces la gente dice, sí, voy a tener esa casa, pero no piensa los gastos de la herencia que van a tener, ¿verdad? Y dentro de esos gastos están precisamente los avalúos que se realizan, ¿verdad?, que son los evaluadores autorizados. Y se va a realizar, pues la publicación de un edicto 3 veces en el diario oficial. Vamos a realizar, pues también puede ser en la plataforma electrónica dentro de un término de 15 días. A ver quién me lee el 456 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 456, edictos. En la misma resolución en que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés de la mortuaria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial y contendrán los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma del proceso que se radica, así como lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos ante el juez competente o notario según los casos. El término de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que deban efectuarse. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como nos leyó Melissa, tenemos que realizarlo, ¿verdad? Las publicaciones. Ese es otro gasto que también debemos de estimar, ¿verdad? Para al momento de suceder, ¿verdad? Entonces, hay que ver también la situación de los impuestos, los timbres, los honorarios del notario o del juicio, porque también hay que pagarle a un abogado, pues en todo caso, no podamos que lo lleven de manera judicial. Tenemos que tener ese estimado, ¿verdad? Ustedes nunca vayan a venir y decirle a su cliente, mire, le voy a cobrar 50,000 por el proceso sucesorio, si no hemos visto todas las situaciones que conllevan un proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar realizar ese evalúo. Muy bien, solo... ¿Qué precio tiene una publicación? 1,200 aproximadamente, ¿verdad, líder? Más o menos, sí. Y también, de hecho, los avalúos también, ¿verdad? Tienen como 1,500, dependiendo, ¿verdad? El bien. Perdón, yo quería hacer una pregunta sobre los avalúos. Cuando mencionaba que eran evaluadores certificados, dijo, ¿verdad? O oficiales. Autorizados por el Ministerio de Finanzas. Así es. Yo he visto que, bueno, en un caso, hace poco vi que una notaria hizo un avalúo, pero con, no sé, personal o evaluadores de una municipalidad del territorio donde estaban las propiedades que se querían suceder. ¿Eso está bien o pues realmente yo tengo conocimiento que tienen que ser autorizados, ¿verdad? Por el Ministerio de Finanzas. Entonces, no sé, para mí eso... A ver, Fabio. Okay. ¿No? Perdón, licenciada, es que se me activa cada ratito. Vale, no quiere que hable Melissa. Son bromas, Melissa. Luis. Licenciada, yo tengo entendido que solo los evaluadores están autorizados por el Ministerio de Finanzas a través de ICABI pueden efectuar estas diligencias.
en algunos municipios, la gente por quererse ahorrar ese gasto, por así decirlo, contratan a alguien que dice ser evaluador, pero yo creo que después van a tener problemas porque a la hora de ingresar el expediente a DICABI, no se lo van a aceptar, pues porque quien digamos certifica y autoriza el avalúo es el Ministerio de Finanzas. Así es. En función de la información que da el evaluador, que ya está previamente autorizado. Y eso también es bien interesante, Luis, porque realmente hay situaciones que, por ejemplo, que se nos puedan dar dentro del proceso sucesorio, que si no las hacemos bien, nos van a retraer el proceso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho juicio, ¿verdad? De realizarlos como deberían de ser, ¿verdad? En este caso los avalúos, por ejemplo, una publicación y varias situaciones que se nos pueden dar en el camino. Por eso es que yo considero que al momento de cobrar un proceso sucesorio no podemos dar un estimado, tenemos que hacer un estudio previamente, ¿verdad? Que se nos pueden dar varios tropiezos durante el camino y que nos pueden complicar el proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces ya no va a ser un precio tan, ¿qué le diré? Tan barato, realmente no le va a traer como mucha cuenta, digamos, al notario, ¿verdad? Realizarlo, ¿verdad? Entonces, de hecho, los procesos sucesorios como conllevan muchas actividades dentro, ¿verdad? Porque recordemos que son 3 fases que necesito pues avanzar un poquito, pero ya lo tenemos como 25 minutos. Realmente pues sí tenemos que ver varias situaciones y son de los procesos que el notario como notario puede pues cobrar de una mejor forma, ¿verdad? Sí lo sabe hacer, ¿verdad? ¿Antonio? ¿No? Sí, licenciada, buenas noches, disculpe que la interrumpa. Con respecto al proceso que usted está hablando, el proceso sucesorio, yo he visto un par de casos, no sé si sea lo correcto y no sé si las personas pues incurren en algún, pues decirlo así, delito, ¿verdad? O una falta. Muchos saben que el proceso pues es muy tardado, entonces lo que pasa, lo que he visto es de que los padres pues fallecen y dejan intestada la propiedad y solo queda el hijo o 2 hijos, por decirlo de esa manera. Pero como cuando les indica el precio del intestado, pues la mayoría se va a espaldas, siendo sincero, porque esos son los casos que yo vi. Entonces vi que 2 personas realizaron un derecho de posesión para poder venderlo. Entonces yo no sé hasta qué punto eso también, de hecho yo sé que es el derecho de posesión porque mi antiguo trabajo pues era relacionado en eso, pero sé que esta persona no va a figurar como propietario en el registro general de la propiedad porque el documento lo dice, derechos de posesión nada más. Sin embargo, por ser hijo único o hijos únicos, sí pueden vender la propiedad. Entonces no sé si el derecho de posesión sí es útil para poder realizar esa venta a una tercera persona, porque más que todo por eso lo hicieron. Sí, pues. Sí, Antonio, la verdad les comento algo que se me vino a la mente ahorita que lo dice Antonio. Miren, como me decían mi esposo, que en paz descanse, decía, los notarios que están en prisión son por amigos. Y fíjense que yo siempre lo he tenido tan presente porque precisamente son personas que han confiado en otra persona quienes están pues detenidos, ¿verdad? Por hacer favores y situaciones así. Pues me viene a la mente porque vino una buena amiga mía, una gran amiga mía, y me dice, en su inocencia, porque realmente ella ni siquiera es abogada, ni estudió Derecho, ni en su vida pues hubiera por ahí, pero me dice, mira, fíjate que se murió su papá tenía pues una casa en Antigua, otra casa en zona, aquí en San Cristóbal, 2 casas, otra en la zona 21, la cosa, y tenía un par de terrenos más. Cuando falleció, que él falleció de una manera tan, no sé, tan extraña. Pero fíjense ustedes que él estando en un McDonald's y estaba asaltando a alguien y vino el guardia de seguridad del McDonald's y disparó y la bala le cayó al papá de mi amiga.
Entonces, que iba entrando al McDonald's, imagínense qué mala suerte, ¿verdad? Pero realmente, pues falleció el señor y fue un caos. En ese entonces ni teníamos celular, ¿verdad? Con eso les digo todo. La cosa es que él, pues la mamá quedó viuda y ella tenía dos hermanos más grandes y ella, ahora todos eran adultos, pero ella tendría como unos 18 años, como 20 años y mucho. Y me dice, mira, fíjate que nosotros necesitamos un notario para que nos haga una escritura, para que pasen los bienes a nombre de mi mamá, porque sale muy caro, pero un amigo nos cobra 6,000. Yo les estoy hablando, eso fue hace, ay, unos 15 años quizá. Y yo, ¿cómo así? Es que sí, fíjate que un amigo nos cobra 6,000 por hacernos una escritura. ¿Y qué tipo de escritura piensa hacer él? Si él tendría que hacer un sucesorio. No, me dice, es que dice que nos cobra 6,000 por hacernos una compraventa, fíjense ustedes, por hacernos una donación, una compraventa, algo así. Total que no podía hacer compraventa porque realmente pues eran cónyuges, ¿verdad? Ustedes saben que no se puede, pero el hecho es que como nos hablaba aquí el compañero, ¿verdad? Mucha gente opta por hacer ese tipo de situaciones, pero les comento la mala noticia para esas personas. A raíz del año más o menos 2012 por ahí, empezaron a exigirse el cumplimiento de las obligaciones notariales. ¿Y qué sucede ahí? A raíz de eso, pues se hace una constante revisión de protocolo de muchos notarios. Entonces, tenían antes la costumbre de dejar 1 o 2 hojas en blanco al finalizar del protocolo, no hacer la razón de cierre de protocolo y venir y hacer, por ejemplo, ese tipo de escrituras. Entonces, dice uno, es asombrosamente todo lo que uno veía cuando yo estuve en el archivo, ¿verdad? Entonces, uno se notaba, hacían razón de cierre algunos y ya dejaban 1 o 2 hojas. Entonces, ¿qué pasaba con esas 2 hojas? Los mandábamos a hacer unas diligencias y se enojaban los notarios porque decía, pero ¿por qué me están enviando a hacer diligencias? Porque ustedes saben que hacer diligencias es ante un juez, ¿verdad? Es un trámite no tan fácil, ¿verdad? Pero el hecho es que realmente, pues, fue como una manera de ir depurando ese tipo de situación, de malas prácticas, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso es lo que se da con las hojas que dejaban en blanco, pero, por ejemplo, también se dio el cruce de instituciones. El cruce de instituciones, por ejemplo, nosotros empezamos a exigirles los comprobantes de la compra de papel sellado. Una vez le hice revisión a un notario, ya tarde, llegó tarde, era un súper amigo de alguien ahí. La cosa es que estaban platicando y yo empecé a notar que en cada tomo él dejaba 1 o 2 hojas en blanco. Entonces yo, no estaban, ya me acordé. Hice el cotejo y son, pues, ¿cuántas hojas me tienen que dar cuando yo compro las hojas de papel sellado especial para en azar? 50 mínimo, Lic. Ajá. ¿Más? 55 por su 10%. Así es. Ajá. Entonces empecé a notar que le faltaban 1 o 2 hojas de cada uno, de cada lote. Y tenía un montón de escrituras públicas. La cosa es que yo le digo, mire, Lic, fíjese que he notado que a usted le faltan 1 o 2 hojas. ¿Dónde están esas hojas? No, que no puede ser. Y todavía el compañero que era amigo de él me dice, pero mi hija, ¿por qué? Porque era mayor que yo, ¿verdad? ¿Por qué le estás pidiendo eso? Pues porque es mi obligación, esa es la parte de la supervisión. Y el compañero hasta se enojó conmigo, ¿por qué? Le requería a su amigo, a algún notario, que no era cualquier notario, ¿saben? El cumplimiento de sus obligaciones y total que tuvo que llevarlas, efectivamente tenía en blanco las hojas, ¿verdad? Entonces, nunca se dejen también apantallar, ¿verdad? Por ese tipo de notarios que lamentablemente no todos los notarios pues son correctos, ¿verdad? Y por esos poquitos nos juzgan a todos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos haciendo, cumpliendo primero nuestras obligaciones notariales, porque es bien importante, gracias. Es bien importante que cumplamos. El que no es ordenado no puede ser un buen notario, siempre he dicho eso. ¿Saben por qué? Porque realmente alguien que es desordenado, por ejemplo, no todo lo vamos a saber hacer. Yo no puedo, por ejemplo, penal para mí, eso penal sí, yo conmigo no comulgamos. Civil, mercantil sí, notariado sí, constitucional me gusta, laboral no mucho me gusta, pero uno va agarrando como una especialidad, ¿verdad? Y hay pues, por ejemplo, civil, procesal civil, mercantil, están un poquito hermandados, ¿verdad? Y el notariado.
Si ustedes en el privado pierden notariado, pierden el privado, ¿saben eso, verdad? A ver, vamos a ir en orden. Luis. Sí, con lo que se comentaba antes sobre los honorarios y las estimaciones que se hacen para cuando usted es requerida para un proceso sucesorio, pues creo yo, y esa es mi opinión, que cada caso es muy particular, cada caso es un proyecto diferente. Así es. Y debe de empezar a analizarse por el valor de las propiedades, pues, porque no es lo mismo hacer el intestado de una propiedad que cuesta 100,000 a una propiedad que anda por el orden de los millones de quetzales, pues. Así es. Y como usted dijo antes, hay mucha gente que de repente del aire les llegó que pueden optar a ser herederos, pero no quieren gastar, eso es lo más simpático, sabiendo que van a tener oportunidad de tener una propiedad que les va a redituar más adelante muy buenos recursos, pues, pero son casos que deben de analizarse por separado muy juiciosamente, pues. Y la otra cosa es que cuando no se hacen bien las cosas, y usted ya lo mencionó también, en un proceso sucesorio se demora mucho esto. De hecho, les cuento, ahorita en el área de finanzas públicas están operando en noviembre, estamos a marzo. Sí. ¿Y en qué se escudan? Se siguen escudando perdonen que así diga, pero para mí así es, en la pandemia, porque es un plan. Sí. Entonces, y se siguen escudando en eso, y lo que pasa que, con el perdón de algunos compañeros que quizá trabajen con el Estado, pero ahí hay una partida de haraganes que no creen nada, de verdad, no quiero ofender a nadie, pero yo toda mi vida trabajé en la iniciativa privada y ahí sí trabaja uno. Así que cada caso es particular, solo quería agregar eso. Sí, cada caso es pues diferente, ¿verdad? No es lo mismo como dice el compañero, hay que ver cuántos bienes tiene, determinar también qué problemas pueden haber, ¿verdad? Y tropiezos, porque si todos están de acuerdo es bonito, pero cuando se trata de bienes inmuebles es un poquito difícil que siga todo en armonía, ¿verdad? Yo vi a Edna Mexicano que levantó la mano, no sé si ya se retiró o está todavía acá. Sí, Lick, yo levanté la mano. ¿Y Edna? Mire, Lick, yo tengo una duda, hablando de los procesos estos sucesorios de lo intestado, ¿verdad? Cuando al final se da, digamos, la herencia de una propiedad, ¿verdad? Se da a los herederos. Esta propiedad se divide en 4 partes, por ejemplo. Ahí ya existe esa desmembración que dice de la propiedad para cada quien, o eso se hace aparte. Yo siempre he tenido esa duda, fíjese. Es distinto porque la propiedad entera, digamos, pasa a nombre de los herederos y son 4, pues para los 4, ¿verdad? Hay, por ejemplo, bienes que no los pueden como dividir, por ejemplo, porque son muy pequeños y hay pues ciertas medidas que tienen, ¿verdad? Entonces no siempre es que se pueda hacer la división del bien, ¿verdad? Ahí sí que, bueno, o también cuando son muchos los herederos y el bien pues no es muy grande, no realizan la división, queda la propiedad en nombre de todos, ¿verdad? Es parte de lo malo es cuando se multiplican esos todos que quedan, ¿verdad? Ese es el problema, porque son a mayor persona, más problemas. ¿Y qué pasa para cuando quieren venderlo? Todos tendrían que firmar. Sí, de hecho, supóngase, usted si quiere vender un bien y tiene copropiedad, le tiene que hacer primero venderlo, tienen como derecho de preferencia las personas que son copropietarias suyas. Porque imagínese, si alguien tendría que tener pues la autorización, supóngase usted lo va a hipotecar también, uno puede hipotecar una parte, ¿verdad? Su parte proporcional, pero tiene que tener la autorización, ¿verdad? Y entonces al final el bien es uno, ¿verdad? Es la parte mala de los que son copropietarios, ¿verdad? A menos pues pienso yo que solo que le quisiera dejar a su hijo la parte proporcional, diríamos, por ejemplo, a hacer una donación, ¿verdad? Que podría ser, ¿verdad? De las figuras. ¿Cómo?
El derecho de tanteo, licenciada. Sí, así es. Yo miro muchas manos levantadas, ustedes. Vamos a ver, así rapidito. Si quieren, pues vamos a tratar de avanzar un poquito, porque fíjense que quisiera pues avanzar. Yo les quiero trabajar este material porque realmente no lo he terminado de ver y me faltan todavía 2 fases por finalizar, ¿verdad? Entonces, porque quiero, pues, de hecho les voy a tratar de subir el ejemplo que tengo, ¿verdad? Para que avancen ustedes en las escrituras que les dejé, ¿verdad? Recuérdense que tenemos pues que elaborar ese trabajo, porque si no, pues el examen va a estar sobre 30 puntos y yo no puedo variarlo a 40, ¿verdad? Entonces, tiene que ser el trabajo, ¿verdad? Tienen que realizarlo y mejor si lo hacen con tiempo. A ver, ¿quién? No sé, Lenny. Lica, a mí me surgió la duda con las hojas en blanco de los notarios. Ajá. Si la ley lo prohíbe, ¿cuál es el objetivo de ellos de dejar las hojas en blanco? Realizar una escritura. Antes lo hacían, ahora pues sí es un poco difícil, porque nosotros vemos, bueno, cuando yo estuve ahí, confrontábamos y contábamos las hojas por lote. Entonces ahí nos dábamos cuenta que faltaba 1 o 2 hojas, ¿verdad? Y pues era una costumbre de los notarios de antes, les cuento, porque sí vi algunos notarios que sí tenían así, porque no existía la revisión de protocolo, aunque estaba regulada, era muy poco frecuente, ¿verdad? Que realmente la realizaran. ¿Pero es para hacerlo fuera de tiempo, licenciada? ¿O? Ah, sí, sí, porque antes no existía un control, ¿verdad? Realmente no existía un control y ahora que existe un control sí es un poco difícil porque cada año pues tienen que, se levanta un acta. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellas hojas de los notarios fallecidos? Se facciona, supónganse, fallece un pariente de uno que es notario y uno deja de depositario a un familiar y a un colega, ¿saben? Entonces, tiene que ir ese colega porque se lo van a requerir del archivo de protocolos, así rápido se los cuento. Entonces, ustedes llevan los protocolos al archivo de protocolos, allá en la zona 1, en el sótano, está la unidad de protocolos notariales. Entonces, usted los entregan y le van a levantar un acta y le van a decir, mire, aquí tiene 10 hojas de papel sellado en blanco que se van a destruir. Eso es lo primero que se realiza, es un acta de destrucción. Y entonces usted, el que llevó, el que era depositario o el familiar, le van a entregar, ¿verdad?, esa acta de destrucción. Posteriormente le van a hacer una revisión del protocolo del notario fallecido y ya con eso, si todo va en orden y va bien, le dan una certificación y con esa certificación ya puede ir a solicitar la pensión, por ejemplo, del Colegio de Abogados, ¿verdad?, entre otros trámites que podrían darse. A ver, Mario. Okay. Gracias, Lic. Estoy. Buenas noches. Perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Licenciada, ahora que usted está tomando el tema el tema de la sucesión hereditaria, fíjese que aquí yo veo, sin ir muy lejos, tengo unos vecinos que ellos adquirieron una propiedad, independientemente, pues nosotros ni enterados estábamos, pero tenemos comunicación con los verdaderos dueños. Porque ellos en su momento, cuando todavía estaba mi padre en vida, en el año 2018, vinieron a pedir un permiso para crear la zanja, para crear ¿cómo la maestro? Los cimientos de la pared. En su momento, pues ellos se anclaron a la pared, yo los denuncié ante la municipalidad. Ya estando dentro de la municipalidad en obras, me ve la sorpresa que ahí no aparecían ellos en el registro, ni registraban la dirección, y ya estaban construyendo. Entonces, en el camino me encontré a los dueños y yo les pregunté, y les pregunté qué había pasado con esa propiedad. Entonces ella me decía, fíjese que yo quería una propiedad. El asunto está que tenemos un problema. Me dijo que mi señora madre le heredó a nosotros las hijas. Ahora nosotros las hijas les heredamos a los hijos. Resulta que la mamá falleció y falleció uno de los hijos de una de las hijas que ya le habían heredado.
Y ya llevan como 15 años y no han logrado resolver ese problema, ¿no? Porque dice que hasta la fecha, hace como 15 días tuve la oportunidad de hablar con ellas y dice que todavía no han logrado solventar todavía el trámite, ¿va? De las escrituras. Sí, ese es el problema cuando no los inician. Entonces les va a quedar de tarea averiguarme cuál es el plazo que tienen para poder realizar los procesos sucesorios. ¿Cuál es ese plazo? Ahí me lo van a buscar y me van a decir en el siguiente día, después de Semana Santa, porque ya mero Semana Santa. Bueno, voy a seguir. Ajá. Gracias. Muy amable. De nada, Mario. Gracias por contar. Licenciada, perdone. ¿Sí? Usted, 6 meses. Perdone, disculpe, compañero. Si mal no recuerdo, usted nos quedó pendiente si vamos a tener clases el resto de la semana. Ah, sí, fíjense que mandaron una circular que, bueno, es para nosotros los docentes, ¿verdad? Realmente la circular donde están todos los asuetos. De todas maneras se los voy a compartir porque ustedes también, ¿verdad? Tienen que saber qué días no van a recibir clase. Pero si no estoy mal es hasta el jueves. Yo creo que el viernes, a partir del viernes ya no hay clase y es toda la semana siguiente, entonces hasta la siguiente, ¿verdad? Después de Semana Santa. Ya el viernes ya no hay clases, ajá. Según esa circular, ¿verdad, Fabio? Ahí está la circular donde indica que a partir del viernes, ¿verdad? Muy bien, entonces, de nada. Bueno, necesito que alguien me colabore y me lea el artículo 456 y el 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 456, edictos. En la Perdón, misma compañera, resolución. solo para no acortarnos de tiempo, ese ya lo leímos, o no sé si desea leerlo de nuevo. Ah, sí, no, ese ya no, gracias, el 491. Artículo 491. Si lo hubiere, los herederos, en caso, los legatarios expresarán si aceptan la herencia, se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge superstite podrá pedir que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. Por mayoría podrá decidirse sobre la forma de administrar la herencia mientras se hace la partición, y el notario hará constar lo que quede en posesión de cada uno. La inexistencia justificada de un heredero o legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho. Si los herederos y legatarios consienten, podrán asistir a la junta los acreedores. Muy bien, gracias. Entonces es la parte donde les indicaba que pueden llegar pues los acreedores, ¿verdad? Del causante. Entonces, para hacer valer el derecho que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta que nos acaba de leer la compañera. Posteriormente, recordemos que en la Junta de Herederos, pues debe existir, se tienen que poner de acuerdo en muchos aspectos que nos acaba de leer, y tenemos que, por ejemplo, ahí nos vamos siempre a los principios fundamentales, ¿verdad? Donde debe de haber un consentimiento unánime, ¿verdad? El 491 del Código Procesal Civil y Mercantil, por ahí preguntó alguien. Muy bien, entonces posterior se va a realizar un acta notarial de inventario, entonces se va a ver el activo y el pasivo, ¿verdad? Esta es con duplicado para los atestados, conforme al 563, y el acta se hace en base a la resolución que aprueba finanzas, el avalúo, ¿verdad?, correspondiente, con la certificación de la matrícula fiscal. Ahí voy a necesitar que lean el 490 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tal vez así rapidito, si alguien no lo lee, el 490 del Código Procesal Civil y Mercantil. Inventario. El notario fraccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo, con su valor actual, y el pasivo formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. Adjuntará al expediente del inventario los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes.
Muy bien, gracias, Lenny. Y tal vez si me colabora leyendo el 492 de paso. Muy bien. Audiencia al Ministerio Público. Llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente al Ministerio Público. Licenciada, ¿aquí es la Procuraduría siempre? Así es, la Procuraduría. Ok. La Procuraduría podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados si fueren defectuosos e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. Gracias, Lenny. Y de paso, el 494, por favor. Reconocimiento de herederos y legatarios. Con vista de lo actuado de los documentos aportados y del dictamen de la Procuraduría, el notario resolverá en forma razonada reconociendo como herederos legales a quienes corresponda, de acuerdo con el Código Civil para la sucesión intestado, con la salvedad prevista en el artículo 481 o como herederos y legatarios a los instituidos en el caso de haber testamento. Muy bien, gracias, Lenny, por la colaboración. Entonces, acá ya finalizamos la fase notarial. Recordemos que dentro de este proceso, si ustedes ven su cuadrito de los esquemas, hay 3 fases. A ver, ¿cuáles son esas 3 fases? Fase notarial, fase administrativa y fase registral. Así es, ¿verdad? Entonces, ahí ya tienen pues una idea, ¿verdad? De cómo se divide este proceso. Las otras 2 fases, pues, aquí se escucha bonito, ¿verdad? Todo en sintonía y todos de acuerdo, pero créanme que a la hora de la hora es bien complicado. De los procesos sucesorios son de los más interesantes realmente al momento de que se lleven a cabo y de los procesos de jurisdicción voluntaria que el notario puede, pues, cobrar mejor, ¿verdad? Yo lo que siempre he dicho es que siempre debemos de cobrar un anticipo, ¿verdad? Un anticipo para ir viendo el tema de los gastos, porque a veces muchos notarios se quedan, pues, como burlados, es porque no saben cobrar, y a eso no nos enseñan, ¿verdad? Ustedes no nos enseñan a cobrar, cómo tenemos que cobrar. Muy bien, ya porque son las 7 de la noche y con respecto al siguiente docente vamos a dejar la clase acá. Yo espero pues que todos tengan un reparador descanso de Semana Santa y que todos pues logren ahí reponerse. Ahí se recuerdan que tenemos una tarea, ¿verdad? Y los que no pues tienen oportunidad de ponerse al día, ¿verdad? Entonces que tengan un feliz descanso. El material LICDA no nos lo va a compartir en esta semana de descanso. Bien, se los voy a mandar. Les voy a mandar los que tengan, aunque los veamos después en el curso. Gracias, muy amable. Licenciada, perdone, yo tengo duda con el punto número 1 y el punto número 3. Para mí son parecidos, no le encuentro la diferencia, perdone. Punto 1 y punto 3 ¿de qué? Del trabajo, porque en el punto número 1 dice que hay que hacer el esquema que nos envió, y en el 3 es el mismo cuadrito. No, en el 3 sí es el cuadrito, y en el 1 es como en los ejemplos que les envié, que son los esquemas aparte, 1 a 1. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, fíjense ahí por el ejemplo que les di. Ligda, perdone, solo así rapidito, porque la compañera sustituyó a la Procuraduría con el Ministerio Público, que dice el código. Porque realmente pues se dividieron las funciones, realmente pues digamos antes pues era el Ministerio Público quien fungía como PGN y el Ministerio Público, ¿verdad? Y después pues se separaron de acuerdo pues al decreto, se lo debo ahorita porque no lo tengo a la mano, pero se separaron las funciones y se creó la institución. Entonces es por eso, ¿verdad? Que ahora pues, bueno, a partir del año 97, si no estoy mal, es que se separaron las instituciones, ya digamos se creó, mejor dicho, la institución, y ya que es como el abogado del Estado, de hecho. Y las funciones del Ministerio Público, más que todo, son como para investigación, ¿verdad? Ok, gracias, licenciada. Feliz descanso, licenciada. Cuídense mucho. Feliz descanso, licenciada. Feliz descanso, Feliz noche. Cuídense.